Era una mañana calurosa de verano en 1986, cuando 8 hombres desaparecieron sin dejar rastro en las aguas del Golfo de México. La isla de San Andrés, un pequeño paraíso tranquilo conocido por sus pescadores, fue el lugar donde se vio por última vez a los desaparecidos. El aire salado del mar traía consigo una paz ilusoria, que se quebró abruptamente cuando los barcos regresaron sin sus tripulantes. Nadie sabe qué sucedió en esas aguas profundas, pero lo que todos recordaron fue el grito desesperado de las esposas y madres de esos hombres cuyas vidas quedaron marcadas para siempre. En el pequeño pueblo pesquero, donde todos se conocían, la desaparición fue un golpe tan duro que aún se sentía en el aire, como una sombra que se negaba a irse. Entre las familias afectadas, la de Javier y su madre, Elena, fue una de las más devastadas. Javier, un joven de apenas 24 años, era el mayor de 5 hijos. Elena, madre de Javier, nunca dejó de buscar respuestas. Pasaron los años, pero el dolor por la pérdida nunca disminuyó. Cada aniversario, cada fecha significativa, Elena salía al muelle, mirando al horizonte con la esperanza de que algún día el mar le devolvería a su hijo. Pero el tiempo pasó y la esperanza de encontrarlo vivo se fue desvaneciendo, hasta convertirse en un dolor callado, en el que las preguntas sin respuesta seguían atormentándola. El pueblo, que hasta ese momento había sido tranquilo, nunca volvió a ser el mismo. La desaparición de los pescadores no solo afectó a las familias directas, sino que cambió el ambiente de la comunidad entera. Algunos decían que el mar se había tragado a los hombres, otros hablaban de algún tipo de accidente misterioso. Pero nadie pudo explicar lo inexplicable. Las autoridades locales hicieron búsquedas en el mar, pero no encontraron nada. El caso pasó de ser un misterio sin resolver a una tragedia olvidada, archivada en los anales de la historia del pueblo. Sin embargo, la madre de Javier, Elena, nunca dejó de buscar. En 2025, 39 años después de la desaparición, el destino decidió desenterrar una verdad olvidada. Un grupo de arqueólogos y exploradores, que se encontraban investigando la isla, encontraron una extraña estructura oculta en la vegetación densa de la isla de San Andrés. Al principio, pensaron que era una vieja cueva de los nativos que habitaron la zona siglos atrás, pero al entrar descubrieron algo mucho más perturbador: una sala sellada, cuya puerta estaba cerrada con sellos de un extraño material que nunca habían visto. Cuando lograron abrirla, la imagen que encontraron dentro les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de los 8 pescadores desaparecidos, sus rostros congelados en el tiempo. Elena, al enterarse de que algo había sido encontrado en la isla, no dudó en tomar el primer vuelo a San Andrés. Aunque los años de sufrimiento la habían dejado marcada, su instinto de madre seguía vivo. Viajar hasta la isla, ahora convertida en un lugar turístico, fue como revivir una pesadilla. Al llegar, fue recibida por los arqueólogos, quienes, sorprendidos por su presencia, le mostraron la sala sellada. Al ver las fotografías de su hijo en las paredes, el dolor que había mantenido reprimido durante tantos años se desbordó. Pero también sentía una sensación extraña, como si finalmente estuviera a punto de descubrir algo que había estado esperando durante casi 4 décadas. Con una mezcla de miedo y esperanza, Elena pidió entrar a la sala. A medida que cruzaba la puerta, algo la hizo detenerse. En el centro de la habitación había una mesa, con antiguos papeles dispersos y una serie de objetos que parecían pertenecer a los pescadores. Entre ellos, encontró una carta, escrita a mano, con la caligrafía de Javier. La carta hablaba de la difícil situación que enfrentaban en el mar, de un extraño incidente que los había atrapado, pero terminaba con un mensaje críptico: «No podemos salir, el mar nos tiene atrapados aquí». Elena, al leer esas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad que había estado buscando durante tantos años comenzaba a revelarse, pero las respuestas no eran lo que esperaba. Elena, con lágrimas en los ojos, se despidió de los arqueólogos y salió de la sala, incapaz de procesar completamente lo que acababa de descubrir. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Qué había pasado exactamente en el mar? Mientras caminaba por la isla, buscando respuestas, una voz familiar la llamó desde la distancia. Era el padre de uno de los otros pescadores desaparecidos, Luis. «Elena, tenemos que hablar», le dijo con voz grave, como si hubiese estado esperando este momento. Juntos,
Se dirigieron hacia un pequeño café en el centro de la isla, donde Luis le contó que había estado investigando en secreto los eventos de aquella fatídica noche. Luis le relató a Elena que, durante todos estos años, había estado recopilando información sobre lo que había ocurrido con los pescadores. Había logrado acceder a archivos antiguos, entrevistar a algunas personas que aún vivían en la isla y, a pesar de las resistencias, había encontrado detalles sorprendentes. Lo que te voy a contar no es fácil de creer, Elena, pero creo que nuestros hijos no se perdieron en el mar, ni murieron en una tormenta. Algo mucho más oscuro ocurrió en esa isla, dijo Luis, mirando a Elena con una mezcla de desesperación y determinación. Las palabras de Luis sembraron más dudas en el corazón de Elena, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsaba a escuchar. Luis le explicó que, según los informes de algunos pescadores que sobrevivieron a incidentes en años posteriores, había rumores de una isla desconocida cerca de San Andrés, que en ocasiones aparecía y desaparecía misteriosamente, según las mareas y las corrientes. Algunos decían que esa isla era un lugar maldito, y que las personas que se aventuraban allí nunca regresaban. Creo que nuestros hijos fueron llevados a esa isla. Tal vez no por voluntad propia, sino por alguna fuerza que no comprendemos, continuó Luis, mientras sus ojos se llenaban de tristeza. Elena escuchaba, con el alma hecha pedazos, pero a la vez algo en su interior comenzaba a encenderse: la esperanza. Ambos decidieron regresar a la isla de San Andrés para investigar más a fondo. Sabían que tenían que encontrar más pistas sobre lo sucedido. Aunque la idea de que sus hijos hubieran estado atrapados en ese lugar extraño parecía una locura, la carta escrita por Javier no podía ser ignorada. El mar nos tiene atrapados aquí. Esa frase resonaba en la mente de Elena constantemente. ¿Qué quería decir realmente? ¿Acaso hubo algo que impidió a los pescadores regresar? ¿Fue el mar quien los retuvo? ¿O algo más allá de lo imaginable? Elena, decidida a resolver el misterio, organizó una reunión con los arqueólogos que habían encontrado la sala sellada. Necesitaba saber todo lo que ellos habían encontrado, pero al llegar al lugar donde se encontraba el hallazgo, algo extraño sucedió. Los arqueólogos, que hasta ese momento habían sido receptivos, ahora parecían distantes y evasivos. Elena, lo que encontramos ya no podemos mostrarlo. Es mejor que te vayas, le dijo uno de ellos con una expresión nerviosa. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué ahora estaban bloqueando la investigación? ¿Qué habían descubierto que no querían que ella supiera? Elena, frustrada pero aún decidida, comenzó a investigar por su cuenta. Viajó a una isla vecina, donde había oído hablar de un antiguo pescador que había tenido encuentros extraños en sus viajes. Allí, en una casa de madera cerca del puerto, encontró a don Manuel, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y la sal del mar. Él había estado en la isla de San Andrés en los años 80, justo antes de la desaparición de los pescadores. «Esa isla no es lo que parece», dijo don Manuel, al ver el rostro de Elena lleno de preguntas. Muchos intentaron llegar a ella, pero nunca volvieron. Nadie sabe realmente por qué. Don Manuel relató que había escuchado historias sobre un grupo de pescadores que, por razones inexplicables, se acercaron a esa isla misteriosa. No fue un accidente. Nadie va a esa isla sin razón, dijo, mirando fijamente a Elena. Y aquellos que lo hacen, se pierden. Desaparecen sin dejar rastro. Elena, asustada pero más decidida que nunca, le pidió más detalles sobre la isla y cómo llegar hasta ella. Don Manuel, con un suspiro profundo, le entregó un viejo mapa, marcado con una ruta que solo unos pocos conocían. «No te dije nada, Elena», advirtió, «pero si vas, no esperes regresar sin cambiar para siempre». De vuelta en San Andrés, Elena y Luis organizaron una expedición hacia la isla señalada en el mapa. Sabían que este podría ser el último intento de encontrar a sus seres queridos, pero a medida que se acercaban al lugar, el clima comenzó a tornarse extraño. Las nubes se acumularon rápidamente, cubriendo el cielo y oscureciendo el mar. La embarcación luchaba contra las olas, y Elena sentía que el viento parecía empujarles hacia ese lugar del que tanto se hablaba. No era un mar tranquilo, como lo habían conocido siempre, sino uno que parecía reclamarles, como si la isla misma estuviera esperando su llegada. Al llegar a la costa de la isla, algo en el ambiente los dejó helados. La vegetación era densa, casi impenetrable, y la atmósfera estaba cargada de una quietud inquietante. No había sonidos de animales, ni de viento.
solo el crujir de sus propios pasos al caminar sobre el suelo húmedo. Decidieron adentrarse en la isla, siguiendo las marcas del mapa de don Manuel. A cada paso, Elena sentía una presencia que los observaba, aunque no veía nada. Algo les acechaba desde la penumbra, como si la isla misma estuviera viva, esperando que se adentraran más en su oscuridad. Elena y Luis, caminando entre las sombras de la isla, llegaron a un claro donde encontraron una antigua cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Elena, con el corazón latiendo rápidamente, se acercó y empujó la puerta. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. La sala estaba llena de objetos, algunos reconocibles, como redes de pesca y cañas, pero lo que realmente le heló la sangre fue la presencia de algo que había estado buscando durante años: una foto de Javier, su hijo, en una mesa junto a otras pertenencias de los pescadores desaparecidos. La conexión que había temido, pero que nunca se atrevió a creer, estaba frente a ella. Sus hijos nunca se habían ido. Habían quedado atrapados en ese lugar. Elena miró la foto de su hijo con manos temblorosas. No podía creer lo que veía. Allí estaba Javier, con su característica sonrisa, junto a los otros pescadores desaparecidos. ¿Cómo era posible que sus pertenencias y recuerdos estuvieran aquí, en esta isla olvidada? El terror se apoderó de su ser, pero también la urgencia de saber más. ¿Por qué están aquí?, murmuró, casi en un susurro. Luis, al ver la angustia de Elena, le tocó el hombro. No lo sé, Elena, pero esto es la prueba de que algo está mal aquí. Nuestros hijos no se fueron por accidente. Aquí hay algo que nos está llamando. Con la respiración entrecortada, Elena comenzó a revisar los objetos en la cabaña. Había cartas, algunas con fechas que coincidían con el tiempo de la desaparición. Pero lo más inquietante era una caja de madera vieja, casi desmoronada por el tiempo. Al abrirla, encontró una serie de diarios escritos por los pescadores. Las páginas estaban amarillentas, pero aún legibles. Elena los hojeó rápidamente, y lo que leyó la hizo detenerse en seco. Los diarios hablaban de una isla desconocida, donde algo los había mantenido cautivos. Había menciones a un extraño pasaje o puerta que los había aislado del mundo exterior. Luis, que había estado mirando por la ventana, se acercó rápidamente. «¿Qué es eso?», preguntó al ver la caja y los diarios esparcidos sobre la mesa. Elena le explicó, temblando, lo que había leído. Hablan de un lugar en la isla donde el tiempo parece detenerse. Una especie de prisión, dijo, intentando comprender el significado. Luis, incrédulo pero preocupado, observó la foto de Javier. No puede ser. ¿Ellos estaban atrapados aquí todo este tiempo?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y angustia. No lo sé, pero tenemos que saberlo, Luis. Tenemos que entender lo que ocurrió. Decidieron seguir investigando la isla, guiados por las pistas de los diarios. Caminaban con cautela, adentrándose más y más en la espesura de la vegetación. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. El cielo, antes nublado, ahora parecía más oscuro, como si el tiempo les jugara una mala pasada. La sensación de que alguien los observaba no se desvanecía, y Elena sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a cada paso. «No estamos solos», murmuró Luis, alzando la vista hacia los árboles que los rodeaban. «Algo nos está observando». El camino los llevó hasta un acantilado, con vistas a un mar agitándose violentamente. La marea estaba subiendo, y las olas golpeaban con fuerza las rocas. En el borde, había una antigua estructura de piedra que parecía ser una especie de altar o santuario. La atmósfera era inquietante, casi mística. Elena se acercó con cautela, sintiendo una inexplicable atracción por el lugar. «Este lugar es como si todo hubiera sido diseñado para mantenernos alejados», dijo, mirando las piedras talladas que decoraban el altar. Luis no respondía, pero su rostro reflejaba una creciente preocupación. «Este es el lugar, Elena. Estoy seguro». Mientras observaban el altar, un extraño sonido resonó en la distancia. No era el ruido del mar ni el canto de las aves. Era un susurro bajo, como si el viento mismo estuviera hablando. Elena dio un paso atrás, mirando a su alrededor. «¿Lo escuchaste?», preguntó con voz temblorosa. Luis, ahora más atento que nunca, asintió. «Sí, y viene de allí».
dijo, señalando hacia una abertura oculta entre las rocas. Algo los estaba llamando, algo que los empujaba a entrar. Sin pensarlo demasiado, comenzaron a acercarse a la grieta. El aire alrededor de la abertura era frío, y una ligera neblina comenzaba a cubrir el suelo. Al entrar, el espacio se volvió mucho más estrecho, y las paredes de piedra parecían cerrarse alrededor de ellos. Finalmente, llegaron a una sala subterránea, iluminada solo por la tenue luz de las antorchas colocadas en las paredes. En el centro, una figura alta y sombría se encontraba de pie, con los brazos extendidos como si estuviera esperando a los visitantes. Elena, paralizada, no podía apartar la vista de la figura. «¿Qué es esto?», murmuró, mientras un escalofrío recorría su espalda. Luis intentó avanzar, pero la figura en el centro se movió de manera extraña. «No te acerques», gritó Elena, pero era demasiado tarde. Al instante, el suelo comenzó a temblar, y las paredes de piedra se cerraron con rapidez, atrapándolos dentro. La figura, ahora más cerca, comenzó a hablar en un idioma que no reconocían, pero las palabras parecían llenar la sala con una energía perturbadora. Elena, con el corazón acelerado, sintió que el aire se volvía irrespirable. «Esto no es posible», pensó, mientras sus piernas cedían bajo el peso de la tensión. Elena y Luis, atrapados en la sala subterránea, intentaban asimilar lo que estaba ocurriendo. El suelo seguía temblando bajo sus pies, y la figura sombría parecía moverse como una sombra viva. «¿Qué quiere de nosotros?», susurró Elena, con los ojos fijos en la figura que ahora hablaba más rápido, como si estuviera pronunciando una advertencia en un idioma antiguo. Luis, que intentaba entender lo que ocurría, se acercó con cautela, pero al hacerlo, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, como si el mismo espacio les estuviera rechazando. «Tenemos que salir de aquí. Elena, ahora», dijo, con el rostro palidecido. En ese momento, la figura levantó las manos, y las paredes de la sala empezaron a temblar con más intensidad. Elena sintió como el aire se volvía espeso, casi denso, como si algo los estuviera envolviendo en una niebla oscura. «¡Corre!», gritó Luis, tirando de Elena hacia la entrada de la sala. Pero al intentar salir, la puerta de piedra que habían atravesado antes se cerró de golpe, sellando la salida. Quedaron atrapados en el interior, con la sensación de que algo más grande que ellos los acechaba. El sonido de los susurros se intensificó, resonando en sus cabezas. «Esto es una trampa», pensó Elena, aterrada. Luis, con el corazón acelerado, comenzó a buscar algo que pudiera servir de ayuda. En una de las paredes, vio una serie de símbolos grabados en la piedra, que parecían formar un patrón extraño, casi ritual. «Estos símbolos son los mismos que vimos en los diarios de los pescadores», dijo, mientras los tocaba con la palma de la mano. Elena se acercó, tocando los símbolos con una mezcla de miedo y curiosidad. Al instante, sintió una leve vibración en la piedra, como si algo estuviera despertando. La sala comenzó a iluminarse con una luz tenue, y una puerta secreta en una esquina de la sala se abrió lentamente. Ambos se miraron, sorprendidos. La luz provenía de un pasadizo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. «¿Deberíamos ir allí?», preguntó Elena, con la voz temblorosa. Luis, aunque dudoso, asintió. «Es nuestra única opción», dijo, con una determinación que intentaba ocultar el miedo que también sentía. Con cada paso que daban hacia el pasadizo, el aire se volvía más frío, y la presión sobre sus hombros aumentaba. No sabían si este sería el camino para escapar, o si los estaba llevando aún más profundo en el misterio que había atrapado a los pescadores durante tanto tiempo. El pasillo estrecho parecía interminable, y a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una presencia extraña, como si algo los estuviera observando en cada rincón oscuro. Elena intentó mantener la calma, pero el sonido de sus propios pasos, eco tras eco, la ponía nerviosa. Finalmente, el pasadizo los condujo a una pequeña habitación. En su interior había una mesa cubierta con mapas antiguos y otros objetos que parecían haber sido dejados allí hace años. Sobre la mesa descansaba un pequeño objeto que parecía ser una llave de metal, con una inscripción que Elena no reconoció. La llave estaba colocada estratégicamente sobre un mapa de la isla. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, levantando la llave con manos temblorosas. Al mismo tiempo, un extraño rugido resonó en las paredes de la habitación,
como si la isla misma estuviera reaccionando a su presencia. Luis, sin apartar la vista de la llave, dijo: «Creo que esto es lo que buscaban los pescadores. Algo que les permitiría salir, o tal vez algo mucho más valioso. Tenemos que averiguarlo». Elena asintió, aunque su instinto le decía que esta llave no solo abriría una puerta física, sino algo mucho más profundo, algo relacionado con lo que había sucedido en esa isla. Decidieron regresar a la sala principal con la llave, con la esperanza de que ésta fuera la clave para desactivar la trampa que los mantenía atrapados. Al regresar al centro de la sala, Elena sintió que el ambiente había cambiado. Las paredes ahora brillaban débilmente, y la figura sombría, que antes había estado inerte, comenzaba a moverse de nuevo. Los ojos de la figura brillaban con intensidad, como si estuviera tomando vida. «Es ahora o nunca», dijo Luis, mientras se adelantaba y colocaba la llave en un pequeño hueco en la pared. Elena lo observaba, sintiendo que el destino estaba en juego en ese preciso momento. La llave encajó perfectamente. Con un suave clic, la figura en la sala emitió un suspiro profundo, como si hubiera sido liberada de algún tipo de hechizo. De repente, las paredes se comenzaron a mover y el suelo bajo sus pies se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía aún más profundo en la isla. Elena, sin decir una palabra, tomó la mano de Luis y juntos comenzaron a bajar. Sabían que lo que encontrarían a continuación podría cambiarlo todo, pero no podían regresar atrás. La isla les había ofrecido la oportunidad de descubrir la verdad y no iban a dejarla escapar. El pasaje era largo y angosto, con paredes húmedas que parecían tener siglos de antigüedad. A medida que bajaban, la atmósfera se volvía más pesada, como si estuvieran entrando en un lugar prohibido. El sonido de las gotas de agua cayendo al suelo parecía acompañar cada paso, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y salitre. Cuando finalmente llegaron al final de la escalera, se encontraron ante una puerta de hierro, cubierta con símbolos extraños. Luis, con la llave aún en la mano, se acercó a la puerta y la insertó en la cerradura. Al girar la llave, el pesado sonido de metal resonó en la sala, y la puerta de hierro comenzó a abrirse lentamente. Elena, con el corazón latiendo rápidamente, no podía apartar la vista de la entrada oscura que se revelaba ante ellos. Un aire denso y antiguo les golpeó el rostro, un aire que parecía haber estado atrapado allí durante décadas. «No sé si quiero saber lo que está detrás de esta puerta», murmuró Elena, sintiendo un nudo en el estómago. Luis, con la mirada fija en el umbral, contestó: «Lo necesitamos, Elena. No podemos irnos sin entender lo que pasó». Y con esas palabras, ambos cruzaron el umbral, sin saber qué les esperaba. La habitación a la que entraron estaba iluminada por una luz tenue, que emanaba de extraños cristales incrustados en las paredes. La temperatura era más fría que en el resto de la isla, y una sensación de silencio absoluto envolvía el lugar. Al principio, no parecía haber nada fuera de lo común, pero a medida que avanzaban, algo en el aire les decía que este era el corazón del misterio. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto cubierto por un paño. Elena, sin poder resistir la curiosidad, se acercó y levantó lentamente el paño. Lo que vio la dejó paralizada. Era un mapa, pero no un mapa cualquiera. Era un mapa detallado de la isla, pero con marcas y símbolos que no habían visto antes. A su lado había una inscripción en un idioma antiguo, que parecía describir algún tipo de ritual o ceremonia. Elena comenzó a leer en voz baja, tratando de entender el significado. La puerta se abre solo para aquellos que conocen el precio de la verdad, el sacrificio de aquellos que buscaron escapar. Leyó con la voz quebrada. Luis, al escuchar estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sacrificio? ¿Qué significa esto? El silencio se hizo aún más profundo, y Elena sintió que algo pesado se asentaba sobre ella, como si la sala estuviera viva, observándolos. «Esto es lo que ocurrió», susurró Luis. «Los pescadores, ellos sabían algo, sabían que algo más estaba involucrado, algo oscuro». Elena, con la cabeza llena de preguntas, miró el mapa de nuevo, buscando algo que pudiera explicar lo que había sucedido. De repente, algo extraño llamó su atención. Una pequeña marca en el mapa, en la zona donde habían encontrado la cabaña, con una línea que conectaba directamente con el altar en el acantilado. «Es aquí, este es el lugar», exclamó Elena, señalando la marca.
Todo esto está conectado, Luis. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Luis se acercó a ella, observando el mapa con más detalle. Si esto es cierto, entonces no fue un accidente. Ellos estaban buscando algo que probablemente no debieron haber encontrado. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más pesada, y Elena sentía que las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo se estaba adentrando en un abismo que no sabía si quería explorar. Mientras tanto, el viento afuera comenzó a soplar con fuerza, como si la isla misma reaccionara a lo que estaban descubriendo. El sonido de las olas chocando contra las rocas resonaba, y el murmullo del viento era el único ruido que rompía el silencio. Elena, con una sensación de urgencia, comenzó a investigar más a fondo el objeto en el pedestal. Al tocarlo, una puerta secreta en la pared se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro que descendía más abajo. «Esto nos lleva más profundo», dijo Luis, mirando el túnel con cautela. «Estamos preparados para esto». Elena, aunque temerosa, sabía que no había marcha atrás. «Tenemos que saber qué ocurrió aquí, Luis. Si esto es lo que creo, entonces todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos perdido, tiene que tener una explicación», dijo con determinación. Los dos se adentraron en el túnel, cuya oscuridad parecía tragarlos. La humedad y el frío se intensificaron y el aire se volvía más pesado con cada paso. Era como si el túnel estuviera sellado por siglos de secretos, esperando ser descubierto. «¿Qué encontramos aquí?», pensó Elena, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de ella. A medida que avanzaban, el túnel se hizo más estrecho, y la sensación de claustrofobia los invadió. El aire era cada vez más denso, y los ecos de sus pasos se distorsionaban de manera extraña. Finalmente, llegaron a una cámara profunda, cuya entrada estaba decorada con extraños símbolos tallados en la roca. La luz que traían con ellos apenas iluminaba el lugar, pero lo que vieron les heló la sangre. En el centro de la cámara había una gran piedra, rodeada por más símbolos, y sobre ella descansaba una figura que parecía humana, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de piedra. «Esto no es posible», murmuró Luis mientras observaba la figura. «Es como si estuviéramos frente a algo ancestral». Elena, incapaz de apartar la mirada, comenzó a sentir una conexión inexplicable con el lugar. «Aquí es donde todo terminó», dijo con voz temblorosa. «Nuestros hijos, los pescadores, ellos estuvieron aquí. Ellos estaban buscando algo, pero nunca pudieron salir». Elena y Luis miraban la figura en la piedra, con los ojos llenos de incertidumbre. La atmósfera en la cámara era densa, y el aire parecía pesado, casi irrespirable. La figura de piedra, aunque inerte, transmitía una sensación de inquietud profunda. «¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí?», murmuró Elena, acercándose lentamente. Luis la observaba con temor, sabiendo que estaba más cerca que nunca de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. «No lo sé, pero creo que esto está relacionado con lo que ocurrió con los pescadores. Ellos intentaron entenderlo y nunca regresaron», dijo Luis mientras tocaba suavemente la piedra, como si algo en ella lo llamara. La figura de piedra, con su máscara extraña, parecía desafiar cualquier lógica. A su alrededor, los símbolos tallados en las paredes hablaban de un ritual antiguo, algo que se había hecho durante siglos, posiblemente por aquellos que habitaban la isla mucho antes que ellos. Elena sentía un nudo en el estómago. Esto no es solo una isla olvidada. Es un lugar de sacrificios, de secretos enterrados, pensó. Las palabras de los diarios, las cartas, la carta de Javier, todo comenzaba a encajar, pero la sensación de peligro crecía con cada paso que daban. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo. Los dos miraron a su alrededor, sorprendidos por el temblor que parecía recorrer toda la isla. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, con la voz quebrada por el miedo. Luis no respondía, solo observaba con ojos muy abiertos. «Es como si la isla estuviera reaccionando», dijo, mientras intentaba escuchar el ruido proveniente del túnel. El sonido del viento que entraba por las grietas parecía amplificarse, y los ecos de sus voces se perdían en la oscuridad. De repente, la figura de piedra comenzó a moverse lentamente, como si el paso del tiempo hubiera sido suspendido durante décadas. El corazón de Elena latió con fuerza, mientras veía que la figura de piedra, que antes parecía fija,
comenzaba a girar hacia ellos. Era un movimiento lento, pero inconfundible. La figura estaba cobrando vida de alguna manera. «No puede ser», gritó Elena mientras retrocedía. Luis intentó acercarse, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible parecía emanar de la figura, empujándolos hacia atrás. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y las paredes de la cámara se estrechaban, como si la isla quisiera atrapar todo lo que había sucedido en su interior. Elena, con el rostro palidecido, observó la figura acercarse. Sus ojos, cubiertos por la máscara de piedra, ahora brillaban con una intensidad inquietante. «¿Qué nos quiere decir?», pensó, mirando a Luis con desesperación. Él no tenía respuestas, pero algo en su interior le decía que la isla los estaba sometiendo a una prueba para desentrañar un misterio oculto. «Necesitamos encontrar una salida, Elena. Esto no puede ser lo que parece», dijo Luis, sujetando su brazo con fuerza. Pero el túnel de donde habían venido ya estaba sellado. La entrada se había cerrado de golpe, como si algo o alguien la hubiera bloqueado para siempre. De repente, un sonido sordo, como el crujir de piedra, llenó la sala. La figura de piedra dejó de moverse y una grieta apareció en el suelo, abriendo una nueva vía hacia lo desconocido. «¿Qué es esto?», preguntó Elena, sin aliento. Luis miró la grieta con cautela. «Es una salida, pero ¿dónde nos llevará?», se preguntó. Elena, sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar hacia la grieta. «Tenemos que ir. No tenemos otra opción», dijo con determinación, aunque su voz temblaba de miedo. Luis la siguió, sin poder evitar sentir que estaban cruzando un umbral del que no podían regresar. El túnel que encontraron detrás de la grieta era aún más estrecho, y el aire se volvía cada vez más denso. Cada paso parecía ser una eternidad. La luz que traían se desvanecía rápidamente, pero la sensación de que algo los observaba persistía. Los susurros del viento aumentaron, y Elena sentía que las paredes de la isla se cerraban a su alrededor. No había vuelta atrás. Todo lo que habían descubierto hasta ahora les decía que este no era un simple accidente ni una simple desaparición. Estaban dentro de un misterio ancestral, uno que había permanecido oculto por generaciones. Cuando llegaron al final del túnel, una nueva puerta de hierro apareció ante ellos. Esta vez, la puerta no estaba sellada con símbolos extraños, sino con una inscripción que decía: «El que entre jamás saldrá». Elena, al leer esas palabras, sintió una punzada de miedo en el pecho. «Luis, ¿estás seguro de que queremos hacer esto?», preguntó con la voz temblorosa. Luis, que también sentía el peso de la decisión, asintió. «Lo sé, pero ya estamos aquí. No podemos dejar que esto se quede sin respuesta». Y con un empujón, la puerta se abrió lentamente, revelando lo que estaba más allá. La puerta de hierro se abrió lentamente, revelando una sala aún más profunda, llena de oscuridad. Elena y Luis, con la luz de sus linternas, apenas podían ver más allá de unos pocos metros. La temperatura en la sala descendió bruscamente, y el aire se volvió denso, como si algo en ese lugar estuviera absorbiendo toda la vida a su alrededor. Cada paso que daban en el suelo de piedra resonaba de manera extraña, amplificado por el vacío. Elena se detuvo, sintiendo que algo los estaba acechando desde las sombras. «Esto no está bien, Luis. Siento que nos están observando», dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo. Luis no respondió, pero su rostro reflejaba una creciente preocupación. Al avanzar, la luz comenzó a reflejarse en las paredes de la sala, revelando más símbolos grabados en las piedras, esta vez más complejos y detallados que los anteriores. «Esto es más que una isla abandonada. Esta es una prisión, un lugar para mantener ocultos los secretos de quienes alguna vez buscaron poder», murmuró Luis, observando las inscripciones. Elena se acercó a una de las paredes, tocando los símbolos con sus manos temblorosas. «Aquí está la clave», dijo en voz baja. Nuestros hijos, los pescadores, estaban tratando de romper algo que no podían controlar. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó la sala, apagando momentáneamente las linternas. El miedo se apoderó de Elena, quien intentó encenderlas nuevamente, pero fue inútil. El ambiente se volvió aún más pesado, y la sensación de que algo peligroso estaba por suceder creció. Luis, con el rostro pálido, observó cómo una figura emergía de la oscuridad.
No era una figura humana, sino una sombra de aspecto extraño que se deslizaba por el suelo como si estuviera viva. Elena dio un paso atrás, pero la figura se acercaba rápidamente, con una presencia inquietante que parecía estar rodeando a los dos. «Tenemos que irnos», gritó Elena, pero Luis, paralizado, no podía apartar la mirada de la sombra. La figura se desvaneció momentáneamente en el aire, y de repente, una voz profunda y resonante llenó la sala, como un susurro que provenía de todos los rincones. «Solo aquellos que conocen el precio pueden salir». Elena, aterrada, miró a Luis, pero él, con la mirada fija en el vacío, parecía haber caído bajo el hechizo de esa presencia. «Luis, ¿qué significa eso?», gritó, pero su voz fue ahogada por el eco de la sombra. La luz de las linternas se encendió de nuevo, y la figura desapareció, dejándolos en silencio absoluto. Pero ahora algo había cambiado en la sala. Las paredes, antes oscuras, comenzaban a brillar con una luz tenue que parecía provenir de las piedras mismas. Elena sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo una preparación para lo que estaba por venir. «Esto es un lugar de sacrificio», susurró, mientras veía que en el centro de la sala había una plataforma de piedra, sobre la cual se encontraba una piedra redonda, como un altar. Luis, ahora libre del trance, se acercó a la plataforma con cautela, tocando la piedra. Al instante, una grieta apareció en el suelo, abriendo un nuevo pasaje hacia lo desconocido. «No podemos seguir más, Luis», exclamó Elena, con la voz entrecortada por el miedo. Pero Luis, incapaz de resistirse, la miró fijamente y dijo: «Tenemos que saber la verdad, no importa lo que cueste». Sin otro remedio, Elena lo siguió mientras descendían por el nuevo túnel que se había abierto. El aire se volvía cada vez más denso y frío, y el sonido de sus pasos se absorbía rápidamente por la oscuridad. Sentían como si el tiempo mismo estuviera en su contra, apresurándolos hacia algo inevitable. El túnel parecía interminable y la humedad en el ambiente aumentaba. A medida que caminaban, el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies, como si la isla estuviera respirando. El pasaje parecía extenderse hacia lo profundo de la tierra, y cada vez que Elena intentaba ver el final, no lograba ver más allá de unos pocos metros. De repente, llegaron a una sala más grande, donde una enorme puerta de hierro estaba cerrada con una cadena gruesa. Elena se acercó, tocando la cadena, y sintió una vibración extraña que parecía emanar de ella. «Esto es un sello», dijo Luis, al darse cuenta de lo que estaba ante ellos. «Un sello para evitar que se abra». La sala estaba vacía, pero el aire que la rodeaba estaba cargado de energía. Algo los observaba desde las sombras, aunque no podían ver qué era. La puerta de hierro estaba cubierta por símbolos antiguos, que se iluminaban con la tenue luz de las linternas. «Este es el lugar. Este es el final del camino», dijo Elena, sintiendo que cada palabra que decía la acercaba más a un destino del que no podía escapar. Luis, sin embargo, se acercó a la puerta, dispuesto a abrirla. «No hay vuelta atrás», murmuró, mientras intentaba manipular la cadena. Luis luchaba con la cadena, pero por más que intentaba, no lograba desbloquearla. La puerta de hierro, que parecía impenetrable, seguía cerrada, pero el aire en la sala se sentía cada vez más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Elena observaba con creciente angustia, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «Luis, tenemos que salir de aquí. Esto está mal», insistió, mirando alrededor, pero algo la detenía. Cada fibra de su ser le decía que la respuesta estaba detrás de esa puerta, que todo lo que habían pasado los había llevado hasta este momento. Pero, al mismo tiempo, una fuerza invisible parecía querer apartarlos de la verdad. En ese momento, un sonido metálico comenzó a resonar, como si la cadena estuviera reaccionando a los esfuerzos de Luis. Elena se acercó, colocando su mano sobre la cadena, sintiendo una vibración que la recorrió. «Esto está vivo», murmuró, con los ojos abiertos de par en par. Luis, sin entender lo que pasaba, intentó una vez más, esta vez con más fuerza. Con un crujido, la cadena cedió y la puerta comenzó a abrirse lentamente. El ruido de hierro y metal al desatarse parecía resonar en todo el túnel, como si algo estuviera despertando a su alrededor. La puerta, finalmente, se abrió, revelando una habitación más grande y oscura que las anteriores. Un frío mortal emanó de ella, y el olor a humedad y salitre impregnaba el aire.
Al principio, no podían ver nada, pero la luz de las linternas comenzó a reflejar una serie de antiguos artefactos y objetos dispersos por el suelo. Al fondo, una figura de piedra de gran tamaño se erguía en el centro, con una mirada fija y penetrante. Elena dio un paso atrás, sintiendo que algo oscuro se encontraba dentro de esa sala, algo que los estaba esperando. ¿Quién hizo todo esto?, preguntó con la voz quebrada, pero Luis no tenía una respuesta. Avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Cuando llegaron cerca de la figura de piedra, algo en el aire cambió. La luz de las linternas comenzó a fluctuar y una sombra pasó rápidamente por el pasillo. Elena y Luis se giraron, alarmados, pero no había nada visible. De repente, una voz profunda y gutural llenó la sala, diciendo: «El sacrificio es necesario para la liberación». Elena se congeló al escuchar esas palabras. «¿Qué significa eso?», murmuró, mirando a Luis con desesperación, pero tampoco comprendía lo que estaba sucediendo. La sensación de que la isla no los había dejado escapar se hacía más fuerte, como si estuvieran atrapados en un ciclo del que no podían salir. De repente, la figura de piedra comenzó a moverse lentamente, como si tomara vida. Los ojos de la figura brillaron con una luz roja, iluminando la sala. «No pueden escapar, deben completar el ciclo», dijo la voz, resonando de todas partes. Elena, aterrada, retrocedió, pero Luis la tomó del brazo y la miró fijamente. «Esto no es real, Elena. Esto no puede ser real». Pero mientras lo decía, algo en su interior le decía que la figura estaba hablando de algo mucho más profundo, de un conocimiento ancestral que ellos no comprendían, pero que los había atrapado en su red. El aire comenzó a volverse más denso, como si estuvieran siendo absorbidos por la propia isla. Elena, sintiendo una presión inexplicable en su pecho, gritó: «Esto no puede ser todo. Mis hijos, los pescadores, nunca debieron haber estado aquí». Pero la voz solo respondió con un susurro: «Ellos fueron los primeros. Tú serás la última». El temor se apoderó de Elena, pero su determinación se mantuvo firme. No podía permitir que su hijo, Javier, y los demás quedaran atrapados por siempre en ese lugar. «Vamos a salir de aquí, Luis. Juntos lo haremos», dijo con firmeza, mientras sentía que la oscuridad comenzaba a envolverla. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron y el túnel por el que habían venido se cerró de golpe. No podían regresar. La única salida era avanzar, y la figura de piedra parecía indicarles el camino. «¿Estás listo para enfrentar lo que está más allá de esta puerta?», le preguntó Luis a Elena, con la voz temblorosa. Elena lo miró, y por un momento el miedo se desvaneció de sus ojos. «Lo que sea que haya aquí, lo enfrentaremos», respondió con determinación. Sabía que no tenían otra opción. Si querían encontrar respuestas, debían adentrarse aún más en la oscuridad. Avanzaron con cautela, sintiendo que cada paso los llevaba más profundo en la isla. El aire se hacía cada vez más pesado, y el silencio era absoluto. En la distancia, comenzaron a escuchar un murmullo lejano, como si voces susurraran en el aire, llamándolos. «Esto no es natural», pensó Elena, mientras el murmullo se intensificaba. Algo dentro de ella sabía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creían saber. «No podemos detenernos ahora», dijo Luis, aunque su voz también estaba llena de incertidumbre. «Lo que sea que haya al final de este túnel, tenemos que verlo». El aire en el túnel se volvía más pesado con cada paso, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. Elena, con el rostro tenso y los ojos bien abiertos, sentía que la oscuridad la envolvía cada vez más. El murmullo en el aire se hacía más fuerte, más claro, hasta que parecía estar susurrando sus nombres, como si la isla misma hablara a través de las piedras. Luis, caminando a su lado, no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que los pasos que daban los acercaban cada vez más a algo oscuro, algo que no estaba dispuesto a enfrentar. «Tenemos que ser fuertes», le dijo Elena, aunque su voz era un susurro. Ambos sabían que ya no había marcha atrás. La humedad en el túnel era insoportable, y la sensación de claustrofobia se intensificaba a medida que avanzaban. Cada vez que miraban alrededor, las paredes de roca parecían acercarse un poco más, como si quisieran tragarlos. «No sé si estamos preparados para esto, Elena», dijo Luis, su voz quebrada, «y si lo que encontramos no es lo que esperamos».
Elena lo miró fijamente, con una determinación en sus ojos que no había mostrado antes. No importa lo que encontremos. Tenemos que enfrentarlo, por Javier y por todos los demás, respondió mientras avanzaba con firmeza, a pesar de sus propios temores. Al final del túnel, llegaron a una gran cámara. Esta era diferente a todas las anteriores. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos, y en el centro, una plataforma de piedra parecía estar esperando su llegada. Elena y Luis se acercaron lentamente, sin saber qué esperar. La plataforma, al igual que todo lo que habían encontrado en la isla, parecía antigua, pero al mismo tiempo extrañamente intacta. «Esto es lo que estaban buscando los pescadores», dijo Luis, mirando a su alrededor. «Un lugar de poder, un lugar con secretos enterrados». Pero Elena no respondía, pues algo en la plataforma la inquietaba profundamente. Sabía que todo lo que habían hecho los había llevado hasta aquí, pero aún no comprendía el precio que tendrían que pagar. La plataforma de piedra se iluminó con una luz tenue, como si un fuego invisible hubiera comenzado a arder en su interior. Elena y Luis se detuvieron, mirándose el uno al otro, preguntándose si debían acercarse o dar media vuelta. La luz provenía de un cristal en el centro de la plataforma, que ahora brillaba con intensidad. Elena, sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, guiada por una fuerza inexplicable. «Elena, espera», dijo Luis, pero ella ya había tocado el cristal. En ese momento, todo alrededor de ellos comenzó a temblar. La cámara se llenó de un zumbido ensordecedor y el suelo comenzó a agrietarse. El cristal comenzó a brillar con mayor intensidad, iluminando la sala con una luz cegadora. Los ecos del zumbido reverberaban en las paredes, y la plataforma de piedra se elevó ligeramente, como si estuviera despertando. Elena retrocedió, pero la luz seguía ardiendo, envolviéndolos. «Sal, tenemos que salir», gritó Luis, pero algo los mantenía en su lugar. La luz comenzó a enfocarse en un punto central, creando un vórtice que parecía absorber todo a su alrededor. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar también, como si estuvieran tomando vida propia, y una fuerza invisible empujó a Elena y Luis hacia el centro de la plataforma. «Esto es un ritual, un sacrificio», murmuró Elena con horror. «No vinimos a buscar respuestas. Vinimos a liberar algo que estaba atrapado aquí». Pero Luis no podía hablar. Estaba siendo arrastrado hacia el vórtice, que comenzaba a girar con rapidez, como si todo lo que había ocurrido en la isla estuviera convergiendo en este punto. La sala parecía retorcerse y distorsionarse, y los ecos de las voces del pasado llenaban sus mentes, como si los pescadores, como Javier, los estuvieran llamando desde el otro lado. «No podemos dejar que esto nos atrape», gritó Luis, luchando por liberarse de la fuerza que lo arrastraba. De repente, la luz del cristal explotó en un destello cegador, y el vórtice colapsó sobre sí mismo, liberando una onda de energía que sacudió toda la isla. Elena y Luis cayeron al suelo, y todo se detuvo en un segundo. El silencio que siguió fue absoluto, como si la isla hubiera dejado de respirar. Elena, con el corazón acelerado, se levantó lentamente, mirando a su alrededor. La plataforma de piedra había vuelto a su forma original, y la luz se había apagado por completo. «¿Qué acaba de suceder?», susurró Elena, mientras trataba de comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Luis, también atónito, no tenía respuestas, pero algo en su interior sabía que la isla había cambiado para siempre. A lo lejos, un sonido suave, como un susurro, comenzó a elevarse de nuevo. Esta vez, no era el murmullo del viento ni las voces del pasado, sino un sonido mucho más cercano, más humano. Elena y Luis se miraron, confundidos, y corrieron hacia el origen del sonido. Al acercarse, vieron una figura familiar, una que creían perdida para siempre: Javier, el hijo de Elena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, aunque cansados, reflejaban una calma extraña. «Madre, padre», susurró con voz rasposa. «He estado esperando que llegaran». Elena se quedó petrificada, mirando a su hijo, que estaba allí frente a ella, aunque su apariencia era diferente. No podía creer lo que veía. Javier, su hijo perdido, que había desaparecido 39 años atrás, estaba de pie frente a ella. Pero algo no encajaba. Sus ojos, aunque familiares, tenían una mirada vacía, como si hubiera estado ausente de sí mismo durante años. «Javier»,
¿Eres tú?, preguntó Elena, con la voz entrecortada. Javier la miró con una sonrisa triste y asintió lentamente. Sí, mamá, soy yo, pero no soy quien era antes, respondió con voz quebrada. Elena dio un paso hacia él, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Luis, que observaba la escena con creciente angustia, dio un paso adelante. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué nos has estado ocultando? La pregunta era directa, pero la respuesta de Javier fue aún más desconcertante. No pude escapar, papá. Nadie podía. La isla nos atrapó a todos, nos cambió. El sacrificio que hicieron se cobró su precio. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, no entendía completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser posible que su hijo estuviera allí, después de tantos años? ¿Qué había ocurrido realmente en la isla? Javier comenzó a caminar lentamente hacia ellos, pero su paso era errático, como si estuviera fuera de control. No entienden lo que pasó, pero esta isla no nos dejó ir. Los pescadores, todos los que vinieron aquí, no podían salir. Esta isla es como un lugar entre dos mundos. No somos humanos como antes. Somos algo diferente. Elena, con el corazón roto, intentó acercarse más a su hijo, pero sentía una barrera invisible entre ellos. ¿Qué estás diciendo, Javier? Habla claro. Tienes que decirme la verdad, gritó, pero Javier solo la miraba con una tristeza profunda, como si ya no fuera el mismo. El silencio llenó la habitación mientras los tres se quedaban allí, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La isla, ese lugar que había atrapado a todos durante tanto tiempo, parecía tener un poder mucho mayor del que habían imaginado. Elena, con las manos temblorosas, se volvió hacia Luis. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos salvar a Javier? ¿Cómo podemos salir de aquí?, preguntó, desesperada. Luis, al igual que ella, estaba completamente perdido. No sabía qué hacer, pero la respuesta era clara. La isla no los dejaría ir tan fácilmente. Estaban atrapados, igual que los pescadores. Javier, con un suspiro, comenzó a caminar hacia el borde de la sala, como si no quisiera mirar a sus padres. «No hay salida, mamá. Ninguno de los que vinieron aquí pudo salir. La isla es una prisión, pero también es un lugar de pruebas. Si no entienden lo que nos ocurrió, nunca podrán irse. La única forma de escapar es completar el ciclo». Elena, completamente atónita, no podía asimilar lo que su hijo acababa de decir. «¿Qué ciclo? ¿De qué hablas, Javier?», preguntó, con la voz quebrada, mientras se acercaba lentamente a él. La figura de Javier comenzó a desvanecerse, como si fuera parte de la misma niebla que envolvía la isla. «La verdad es que estamos atrapados aquí por lo que hicimos, por lo que ustedes hicieron. Ahora les toca a ustedes entender el precio del sacrificio», dijo con una calma perturbadora. Con esas palabras, Javier desapareció, dejando a Elena y Luis parados en el centro de la sala, desconcertados y aterrados. «No puede ser», susurró Elena mientras caía de rodillas. Luis la sostuvo, sintiendo el peso de lo que acababan de descubrir. La isla había transformado a su hijo, había hecho algo con el que ya no era humano, y el sacrificio a que se refería era más grande de lo que podían comprender. El clima dentro de la sala cambió repentinamente. Un viento frío comenzó a soplar con fuerza, y las luces de las linternas parpadearon, creando sombras extrañas en las paredes. «Tenemos que irnos de aquí, ahora», dijo Luis, con una urgencia en su voz. Pero Elena, aún temblando, no podía moverse. «¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos salir de este lugar? ¿Qué significa completar el ciclo?», preguntó, con la voz ahogada por la desesperación. Luis miró a su alrededor, buscando alguna pista, algo que los guiara hacia la salida, pero la sala parecía estar cambiando, como si la isla misma estuviera reconfigurándose. De repente, una puerta secreta en una de las paredes se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda. «Esto no puede ser una salida», dijo Elena, mientras observaba el pasaje oscuro. Pero Luis, sin otra opción, se dirigió hacia la puerta. «No tenemos elección. Este es el último camino que nos queda», respondió con una mirada decidida. Elena, a pesar de su miedo, lo siguió. A medida que caminaban hacia el oscuro pasaje, el sonido de la isla, como susurros lejanos,
se intensificó, llenando el aire con una presión creciente. La isla los estaba probando, y cada paso que daban parecía acercarlos más al desenlace final. El pasaje se extendía ante ellos, angosto y lleno de sombras, y el aire a su alrededor se volvía cada vez más frío. No sabían a dónde los llevaría, pero sabían que este era el último intento para escapar de la isla. La única pregunta era, ¿podrían realmente salir allí o serían condenados a vivir con el precio de sacrificio por siempre? El pasaje parecía interminable. Cada paso los llevaba más profundo en la oscuridad. El aire estaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Elena sentía una presión creciente en el pecho, una sensación de que la isla los estaba tragando. A cada paso que daban, las paredes de roca parecían cerrarse a su alrededor. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío, pero el eco no parecía provenir de ellos. La isla, como una bestia dormida, estaba despertando. «No sé si podemos salir, Luis», dijo Elena, con voz quebrada. «Algo no está bien aquí. Siento que nos estamos hundiendo más en la oscuridad». Luis, con una determinación renovada, no dejó que el miedo los detuviera. «No hay vuelta atrás, Elena. No ahora. Si esto es lo que tenemos que enfrentar para salir, lo haremos. Lo prometí y voy a cumplirlo», dijo con firmeza, aunque sus propios miedos también lo consumían. La sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida los envolvía, y cada respiración era más pesada que la anterior. La oscuridad los rodeaba por completo, y lo único que quedaba era la esperanza de que, al final, encontrarían la salida. A medida que avanzaban, la figura de Javier apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca de ellos. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, pero su presencia, aunque fantasmal, parecía tener una urgencia. «No podréis escapar», susurró en voz baja, su tono lleno de tristeza. «La isla ya los ha reclamado. Ya no son los mismos. El sacrificio fue necesario, pero la verdad es peor que lo que creen». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, no podía entender. «Javier, hijo, ¿qué nos estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?», gritó, pero su voz se desvaneció en el eco del pasaje. La figura de Javier se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolos nuevamente en la oscuridad. Elena, ahora completamente desbordada por la tristeza y la confusión, se detuvo. «Luis, no sé si tengo fuerzas para seguir», dijo, con la voz quebrada. Luis la miró con una mezcla de pena y determinación. «Lo sé, Elena, pero tenemos que terminar esto. La isla no nos dejará ir hasta que descubramos la verdad. Y si eso significa enfrentarnos a nuestros peores miedos, lo haremos juntos». Con esas palabras, Luis la tomó de la mano y continuaron avanzando. Al final del pasaje, una luz tenue apareció, iluminando lo que parecía ser una gran sala. La sensación de opresión comenzó a desvanecerse, pero la inquietud no desapareció. En el centro de la sala había una piedra enorme, sobre la cual descansaba un libro antiguo, cubierto de polvo. Elena y Luis se acercaron lentamente, con una mezcla de esperanza y temor. «Este libro debe ser la clave», dijo Luis, mientras tomaba el antiguo texto en sus manos. Al abrirlo, las páginas comenzaron a brillar, revelando secretos que habían estado enterrados por generaciones. La isla había estado esperando que ellos llegaran, esperando que pudieran entender lo que había sucedido. El libro hablaba de un antiguo ritual, realizado siglos atrás, por aquellos que vivían en la isla. Era un pacto con fuerzas desconocidas, un sacrificio que les otorgaba poder, pero que también los ataba a la isla. Elena leyó en voz baja: «Los que entran en esta isla, si no completan el ciclo, nunca podrán irse. El precio de la verdad es la libertad, pero la libertad no es gratuita». Luis, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de lo que tenían que hacer. «Debemos romper el ciclo, Elena. Si no lo hacemos, todos los sacrificios que se hicieron aquí estarán en vano». Con el corazón latiendo con fuerza, Elena asintió. «Vamos a terminar esto. Si hay una forma de liberarnos, lo haremos». Juntos, tomaron el libro y lo colocaron sobre la piedra. Al hacerlo, una vibración recorrió la sala, y la isla comenzó a temblar nuevamente, como si estuviera reaccionando a la activación del ritual. Las paredes se agrietaron, y una luz cegadora envolvió la sala,
mientras una fuerza invisible los levantaba del suelo. «Esto es el final», gritó Elena mientras sentía que todo a su alrededor se desvanecía. De repente, el temblor cesó. La luz desapareció y la isla quedó en silencio absoluto. Elena y Luis cayeron al suelo, exhaustos, pero al abrir los ojos se dieron cuenta de que ya no estaban en el túnel. Estaban de vuelta en la playa, bajo el cielo abierto, donde el sonido del mar rompía la quietud. La isla, que antes parecía viva, ahora estaba quieta, como si todo lo que había ocurrido nunca hubiera existido. «Lo logramos», dijo Luis con voz temblorosa. Elena, mirando a su alrededor, asintió lentamente. «Sí, pero ¿a qué costo?» «¿Y Javier?», preguntó, buscando desesperadamente su figura entre las sombras. De repente, un suave viento sopló, como una caricia del mar, y una voz susurró en el aire. «La verdad los ha liberado. Ahora están en paz». Elena y Luis, con lágrimas en los ojos, miraron al horizonte, sabiendo que aunque habían escapado de la isla, las cicatrices que dejaba esa experiencia nunca desaparecerían. La isla les había enseñado algo más profundo que el misterio que los había arrastrado allí. Había una verdad que solo podía entenderse después de enfrentar el abismo, y aunque lo habían logrado, sabían que, de alguna manera, la isla siempre los habría marcado para siempre.